A ver, seguimos con problemas de rotación y momento angular. A ver, aquí nos dicen en este problema que tenemos una esfera homogénea de radio 12 centímetros y masa 30 kilogramos. Está rodando sin deslizar sobre un piso horizontal a 2 metros por segundo. ¿Cuánto trabajo es requerido para parar la esfera? La energía cinética inicial de la esfera, la energía cinética de traslación del centro de masa, más la energía cinética de rotación alrededor del centro de masa. Bueno, cuando rueda y se desplaza en cualquier dirección, la energía cinética siempre es la suma de la energía de traslación más la energía de rotación. Y la energía de rotación es un medio de ICM por W cuadrado. Y la de traslación es un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Aquí, como está rodando sin deslizar, W se corresponde con la velocidad del centro de masa, se corresponde con la velocidad de un punto en el borde de en este caso de la esfera, y W tiene que ser exactamente igual a V entre R. Es decir, que la velocidad del centro de masa se corresponde con la velocidad de rotación angular. Entonces sustituyen aquí W igual a V entre R y le queda la energía en función de la velocidad del centro de masa. Como la tienen, porque dicen que es 2 metros por segundo, lo evalúan y les da 84 joules. Entonces, la energía para pararlo es exactamente la energía que tiene en ese momento, que es de 84 joules. A ver, en este problema nos dicen una bola de bowling de masa M y radio R es lanzada de tal forma que en el momento que toca el piso se está moviendo horizontalmente con una velocidad de 5 metros por segundo y no está rotando. Solo tiene velocidad de traslación. El coeficiente de fricción cinética entre la bola y el piso es 0,3. Encontrar el tiempo que la bola se desliza antes de que la condición de rodamiento se cumpla. Y la parte B sería la distancia que la bola se desliza antes de que esta rueda sin deslizar. A ver, la bola inicialmente tiene velocidad de traslación por ejemplo, en este caso hacia la derecha. Una vez que toca el piso, se va a generar una fuerza de roce en dirección contraria al movimiento, AB, en esta dirección, y eso va a poner a girar a la bola en esta dirección porque se genera un torque. Esta fuerza va a generar un torque sobre el centro de masa, que sería el centro de la esfera. Entonces, mientras la bola se está deslizando, la fuerza neta sobre la bola es la fuerza de fricción cinética, μkmg, en la dirección opuesta a la velocidad. ¿Por qué la cinética? Porque se está deslizando. Entonces tenemos que usar μk. Si estuviera rodando, cuando rueda, se tiene que utilizar μs, el coeficiente de fricción estática. Pero inicialmente se desliza. La aceleración en el centro de masa de la bola tiene una magnitud que es la fuerza neta aplicada entre la masa de la bola, y eso tiene que ser igual. La fuerza neta es la fuerza de fricción, entonces va a ser μkmg entre m, que da μkg. La bola inicialmente se desliza. La velocidad de la bola hacia la derecha va a ser v0 menos a por t, es decir, la velocidad tiene que disminuir debido a la fricción, donde la aceleración es la aceleración de fricción μkg. Va a disminuir con el tiempo. Luego el torque neto aplicado alrededor del centro de masa de la bola mientras se desliza es debido a la fricción cinética. Es decir, esta fuerza de fricción tiene este brazo de torque. Del brazo de la fuerza, en este caso es el radio R, y por tanto el torque va a ser la fuerza de fricción μkmg por R, que es la fuerza de fricción por R. Luego la aceleración angular va a ser, sabemos que es la torque entre I, el torque entre I, pero I lo sabemos porque sería el momento de inercia de una esfera, que es 2/5 de mr cuadrado. Así que podemos calcular alfa como esto entre 2/5 de mr cuadrado nos da esta ecuación para alfa. Luego vemos que alfa es constante, esto también. Por tanto, W va a ser alfa por T, simplemente esto multiplicado por T. Luego,
va a llegar a un punto donde W se corresponde con la velocidad del centro de masa de la bola, es decir, W se va a corresponder con la velocidad del centro de masa y en ese momento se cumple la condición de rodamiento. Y eso ocurre en T igual a T1. Cuando se alcanza la condición de rodamiento, B tiene que ser igual a RW y la bola deja de deslizarse. Y luego aquí de 2, 7 y 8 tenemos B, que varía con el tiempo, en T igual a T1, tiene que ser igual a la condición de rodamiento, que es esto por R. B igual esto por R, es decir, que da 5 medio mu K GT. Bueno, aquí sería la T1, que es cuando se alcanza la condición de rodamiento. Pasamos esto para acá, nos queda 7 medio de esto, y de aquí despejamos T1 y nos queda en función de B0. T1 nos queda en función de B0, no K y G. Como lo tenemos, podemos hallar T1 y nos da 0,4855 segundos. Y luego la distancia recorrida para cuando alcanzó la condición de rodamiento, como la aceleración es constante, podemos hallarla directamente como la velocidad promedio por T1. La velocidad promedio va a ser un medio de la velocidad inicial más la final. La velocidad inicial es V0, la final lo calculan de 9 y 11. Les queda la velocidad final en función de V0. Por supuesto es menor que V0, es 5 séptimos de V0. Y así pueden hallar el promedio. Y con esto pueden hallar entonces, lo multiplican por T1 y les da ese 2,08 metros. Porque V0 lo tienen. Y la velocidad final, bueno, la llaman de 9 y 11 de esta ecuación. Y esta podían hallar la velocidad final y les quedaba en función de V0. Todo bueno, aquí ven que si esto fuera real, la bola de bowling alcanza la condición de rodamiento después que recorrer 2 metros, una vez que toca el suelo. Y eso sí no rebota, claro. A ver, este es parecido. Aquí nos dice un taco de billar golpea una bola de billar a una distancia X arriba de su centro de masa. Si X se elige apropiadamente, la bola rodada sin deslizarse desde el comienzo, hallar X. Bueno, podemos analizar qué pasa si variamos X. Por ejemplo, si el palo de billar golpea la bola en el centro de masa, justamente aquí, en el centro de la esfera, la bola se deslizará sin rotar porque no hay torque neto. Se deslizará hacia la derecha y nunca va a rotar porque el golpe fue dado justo en el centro de masa. Si la golpea por debajo del centro de masa, por acá, de aquí para abajo, la bola se desliza rodando en sentido contrario al natural, porque entonces va a rotar en este sentido. Como es golpeada por acá, va a girar en este sentido, pero se mueve hacia la derecha y debería girar en el sentido contrario. Entonces girará de forma, la fuerza de fricción va a reducir el giro invertido, porque se mueve hacia la derecha, pero gira en este sentido. Y eventualmente girará de forma natural, es decir, ella va a girar hasta que se para y luego comienza a girar en el sentido natural, aumenta su velocidad de giro hasta que se cumple la condición de rodamiento. Si lo golpea por encima de X, la bola girará por encima de su velocidad angular natural y luego retornará a su condición de rodamiento, es decir, va a girar más rápido de lo que debería para la condición de rodamiento, en este sentido, en el sentido natural, pero esa velocidad va a ir disminuyendo hasta que alcanza la condición de rodamiento. Y si la golpea justamente en X, se cumple la condición de rodamiento y la bola girará sin deslizarse desde el inicio. La condición de rodamiento dice que la aceleración de un punto del borde de la bola, que se corresponde con la aceleración del centro de masa, tiene que ser igual a R alfa. Y
sabemos que la fuerza F aplicada, que es masa por la aceleración del centro de masa, va a ser igual a, en consecuencia, m por r alfa. Y también sabemos que el torque, si se aplica una fuerza F, va a ser la fuerza F por el brazo de la fuerza, que en este caso es X, y va a ser igual a I alfa. Entonces, usando estas dos ecuaciones, dividimos 2 entre 3 y hallamos I, y nos queda en función de IMR, pero I lo tenemos porque es el momento de inercia de una esfera, que es 2/5 mr cuadrado. Lo colocan acá y les da X, que resulta ser que tiene que estar a 2/5 de R. Para la condición de rodamiento. Es decir, X tiene que estar aquí por encima del centro de masa, pero tiene que estar a 2/5 de R. Tiene que estar, bueno, por aquí. Esto sería, para que se cumpla la condición de rodamiento, tendría que ser 2/5 de este R. Y bueno, esto lo aplicaría un jugador de billar profesional. Ellos lo hacen de forma natural, todos estos cálculos, ¿no? Si quieren que la bola, por ejemplo, se deslice, que gire en sentido contrario al giro natural, todo eso ellos los pueden hacer, esos cálculos mentalmente, los jugadores de billar profesional. A ver, en este problema tenemos que una esfera de masa m y radio r rueda hacia abajo por un plano inclinado, es una esfera. Si el objeto rueda sin deslizar, encontrar la aceleración del centro de masa y la fuerza de fricción y la velocidad al final del plano, es decir, después que ha rodado desde una altura h. Estaba aquí, comienza a rodar hasta que llega aquí a una altura menor. A ver, tenemos aquí hacemos el diagrama de cuerpo libre, tenemos acá el centro de masa. Esto se mueve con velocidad v, el peso mg, la normal y la fuerza de fricción. Si se mueve en este sentido, la fuerza de fricción tiene que ir en este sentido. Aquí es importante ver que en el punto de contacto con el plano tiene velocidad cero y por tanto tenemos que trabajar con la fuerza de fricción estática. La fuerza de fricción es estática y ejerce un torque que actúa sobre el centro de masa. Recuerda que nos dicen desde el inicio que el objeto rueda sin deslizar, así que se cumple la condición de rodamiento. Si se cumple la condición de rodamiento, el punto que siempre está en contacto con el plano tiene velocidad cero y por tanto hay que aplicar la fuerza de fricción estática. Luego, el momento angular del centro de masa sabemos que va a ser entonces I de centro de masa por W, donde está el momento de inercia alrededor del centro de masa. Luego, el torque ejercido por la fuerza de fricción sabemos que es la fuerza que actúa sobre la bola, es la fuerza de fricción que va a producir el torque. Y el torque neto entonces va a ser F por el brazo del torque, que es R. Y eso va a ser igual a la derivada con respecto al t del momento angular alrededor del centro de masa. Es decir, nos va a dar, después de hacer esta derivada, nos va a dar simplemente I de centro de masa por la aceleración del centro de masa entre R. Luego aplicamos la ecuación de equilibrio a lo largo del plano, del eje X, o del plano. En este caso sería mg seno de θ menos f, tiene que ser la masa por la aceleración del centro de masa, y así tenemos otra ecuación. Luego, si la esfera rueda, la aceleración del centro de masa se debe cumplir, que debe ser igual a alfa r, y de 2 tenemos entonces f va a ser igual a esto entre r, es decir, I del centro de masa entre r cuadrado, aceleración del centro de masa. Esto lo colocamos en 3 y nos queda en función de esta ecuación, en función de la aceleración del centro de masa, y podemos despejar la aceleración del centro de masa. Entonces nos queda en función de mg, θ, el momento de inercia, y r. Luego, la inercia para una esfera, sabemos que es 2/5 mr cuadrado, lo colocamos aquí,
Y al final nos da la aceleración del centro de masa como 5 séptimos g seno de tita. Luego la fuerza de fricción lo llamamos de 4, sustituyendo esta ecuación, y nos queda en función de mg seno de tita por 2 séptimos. De hecho, podríamos hallar la condición de rodamiento tomando en cuenta que si el ángulo tita, este ángulo tita es muy alto, la rueda, la bola, la esfera no va a rodar, sino que va a comenzar a deslizarse. Es decir, si la fuerza de fricción es menor, fíjense que trabajamos con el coeficiente de fricción estática, si la fuerza de fricción es menor que μSN o μSmg coseno de tita, la esfera no deslizará. Es decir, que la fuerza de fricción μSN está acotando la fuerza de fricción. Pero la fuerza de fricción nos queda en función de 8, nos queda en función del ángulo tita. Así que podemos hallar la condición para que la esfera no deslice. Nos diría que tangente tita tiene que ser menor o igual que 7 medios del coeficiente de fricción estática. ¿Qué pasa si el ángulo tita es mayor? Bueno, en este caso tangente tita sería mayor que esto. Y la esfera se deslizará porque resulta que no hay suficiente fricción para mantener la condición de rodamiento y por tanto la bola comienza a deslizarse si el ángulo tita es muy grande. Y luego para la velocidad final, una vez que llega desde la altura h hasta 0, usamos la conservación de la energía para hallar la velocidad final. Es decir, la potencial mgh tiene que ser igual a la cinética total, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Sería la energía de traslación más la energía de rotación. Aquí W tiene que ser igual a V entre R porque está rodando. Y si sustituimos W acá, podemos despejar V cuadrado y nos queda 10 séptimos de G por H. A ver, este problema es parecido, solo que ahora es con un cilindro. Nos dice que tenemos un cilindro sólido de masa m y radio r que rueda sin deslizar hacia abajo por un plano inclinado. Encontrar la rapidez de su centro de masa cuando llega a la parte más baja del plano. Bueno, aplicamos la fórmula que obtuvimos anteriormente. V cuadrado es esto, porque queda en función del momento de inercia alrededor del centro de masa del objeto. En este caso es un cilindro y no una esfera. Entonces lo único que tenemos que hacer ahora es sustituir I de centro de masa por el de un cilindro sólido, que es un medio de mr cuadrado acá. Y nos queda velocidad al cuadrado ahora es 4 tercios de GH. De hecho podemos comparar con el caso de la esfera, que es 10 séptimos de GH, y ver cuál llega más rápido, si un cilindro o una esfera. Si hacen eso, el cilindro es más lento, porque el cilindro es 4 tercios y el de la esfera es 10 séptimos. Así que la esfera llega más rápido abajo que el cilindro. Básicamente porque la masa está más concentrada alrededor del centro de masa que en el caso del cilindro. Bueno, entonces, a ver este problema. Bueno, este problema es también con un cilindro. Nos dicen que tenemos un cilindro sólido uniforme de radio R, masa m y tiene una velocidad angular inicial W0. Y se deja caer sobre una superficie plana con un coeficiente de fricción cinética μk. En el momento inicial el cilindro resbala, pero después de ciertos tiempos se inicia un rodamiento puro. Nos piden cuál es la velocidad v del centro de masa en el instante t, cuando se logra el rodamiento puro, y cuál es el valor de t. Bueno, esto es parecido a los problemas anteriores, solo que ahora él tiene está girando inicialmente con una velocidad angular de W0. Cuando toca el piso, el suelo, se va a generar fricción. Fíjense en este caso,
si el objeto gira en este sentido, justo en este punto, la velocidad lineal va a ser en este sentido hacia la izquierda, porque gira en este sentido, y por tanto la fuerza de fricción que se genera va a ser hacia la derecha. De hecho, esta fuerza de fricción hacia la derecha es lo que hace que una vez que toque el suelo, el cilindro se deslice hacia la derecha, porque la fuerza resultante va a ser F, la fuerza de fricción. Y luego la fuerza de fricción tenemos que trabajar con el coeficiente de fricción cinética μk, porque se va a deslizar, no estamos en condición de rodamiento puro, y como se desliza, tenemos que trabajar con μk. Y por tanto va a ser μkn, μkmg. Bueno, aceleración del centro de masa va a ser constante, por tanto la fuerza resultante va a ser la masa por la aceleración del centro de masa, y la aceleración del centro de masa lo podemos hallar en este caso entre la condición inicial y la final, entre el tiempo 0 y el tiempo t, usando el promedio velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo, donde la velocidad final va a ser v y la velocidad inicial es 0 porque él no tiene velocidad de traslación, solo tenía velocidad de rotación, así que vi es 0. Luego la fuerza resultante es la fuerza de fricción F, μkmg va a ser igual entonces masa por aceleración, es decir, masa por v entre t. Luego tenemos otra ecuación usando el torque. Si usamos el torque va a ser igual a I por alfa, pero I, alfa lo podemos hallar también como el promedio de W. Esta sería la aceleración angular con el promedio de la velocidad angular, es decir, la inicial menos la final entre el tiempo t. La final va a ser menor que la inicial. La final va a ser W y la final se va a corresponder cuando tengamos rodamiento puro, es decir, W en este caso se cumple que va a ser igual a V entre R, donde V sería la velocidad del centro de masa. Y el cilindro comienza a rodar sin deslizar. Entonces tenemos que W final es V entre R, la inicial es W0, así que esto nos queda simplemente I por W0 menos V entre R entre T por I, donde I sería el momento de inercia de un cilindro sólido uniforme, por tanto va a ser un medio de mr cuadrado. Y eso va a ser igual a el torque, que es la fuerza de fricción mg μk por el brazo de la fuerza F, que es R. Y luego dividiendo 3 entre 6 podemos obtener B. Si hacen eso, despejan B y les da un tercio de W0R. Esto sería la velocidad lineal inicial W0R. Esta es la final, entonces va a ser un tercio. Y para el tiempo t, de 3 y 7, con B la velocidad de rodamiento, obtienen t. Porque les va a quedar en función de B entre mu g. Si usan B directamente la velocidad de rodamiento, esta B ya les da el tiempo para donde se alcanza el rodamiento puro. Y les queda en función de W0R mu k y G. Bueno, ahora sí lo dejamos hasta aquí. Seguimos el próximo vídeo.